Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Roimi, yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y en este canal hablamos sobre Japón, sobre su cultura, la vida diaria, la familia, la cultura pop, el anime, manga. Y bueno, hoy no es la excepción. En este caso queremos platicarles un poquito sobre un anime que fue muy popular hace unos pocos años. Bueno, todavía es popular en algunos lugares y que a nosotros nos encantó, sinceramente. Que se llama Kimi no Na wa, que prácticamente significa ¿cuál es tu nombre? ¿No? O tu nombre es... ¿Cuál es tu nombre? Es esa pregunta, ¿no? Y bueno, no vamos a dar spoilers, no se preocupen. Si no la han visto, pueden ir a verla o pueden bajarla, pueden comprarla o pueden preguntarles a quien sabe dónde está en internet después de ver este video. Y después de que la hayan visto, regresan para que podamos discutir todavía un poquito más, ¿no? Pero no hay spoilers, la van a poder disfrutar. Obviamente tenemos que dar alguno que otro pequeño dato, pero son tipo de dato que van a encontrar en el tráiler de todos modos, nada extraordinario, ¿no? Queremos girar alrededor de todo el significado, más bien simbólico que hay dentro del anime. No nos vamos a detener a que si el dibujo está bonito, porque está muy bonito, o la música que está buena, porque está muy buena. O sea, por donde la veas, la calidad del anime en sí mismo es fenomenal. Sino queremos ver qué son los significados que hay dentro de la cultura japonesa, dentro del discurso simbólico que este autor, además de todo, utiliza constantemente en sus obras, ¿no? También tiene muchos elementos sintoístas que en su primera visión probablemente no capten o no entiendan y digan por qué hace esto, pero también podemos hablar de eso aquí. De entrada digamos que es una búsqueda entre la línea del destino, el destino que ya está marcado o el destino que nosotros vamos forjando, que hace que se cumpla el destino. No sé si me entienden, las acciones que nosotros tomamos para que el destino se cumpla, o si realmente tenemos esa capacidad de cambiar ese destino, ¿no? En cierto modo. No tiene nada que ver con religión, ¿no? Y tiene también mucho que ver con la tradición y el futuro, ¿no? Como nuestro destino está conectado y no es renunciable nuestro pasado y nuestro futuro, ¿no? Sí, antiguamente se cree que, bueno, es una leyenda que viene desde mucho tiempo atrás. En Asia se tiene toda esta idea de que dos personas están unidas por un hilo rojo, ¿no? Muchos dicen que de la muñeca, del dedo meñique, del tobillo, pero en sí están unidas dos personas que eventualmente en algún momento se van a unir y van a ayudarse o, bueno, van a completarse, quizás la media naranja, ¿no? Sí, no es necesariamente algo romántico. Muchas veces se maneja en forma romántico, pero es esa persona, esa otra mitad de ti, no mitad, porque eso suena que estás incompleto, ¿no? Pero esa otra persona que va a hacer que simplemente estés completo, ¿no? Ya de entrada, el anime lo maneja muy interesante, ¿no? Con las primeras frases diciendo, has tenido esos momentos en la mañana en el que te despiertas sin poder recordar el sueño, sin poder saber qué fue lo que pasaba por tu mente, pero con esa sensación de que algo te falta, de que vives tu día, que te despiertas en la mañana y hay algo que te mantiene, digamos, incompleto. No se sientes mal, no estás deprimido, pero sientes que hay algo que falta, que hueco, olvidaste, ¿no? Que tendrías que haber recordado, ¿no? Así es. Y bueno, esto sí lo muestran en el anime desde el inicio, es un listón rojo. Por muchos lados en la película lo van a mostrar, lo van a ver ustedes. Y es toda esta idea, ¿no? Básicamente es el destino. Se puede alargar o se puede acortar sin que uno se dé cuenta o lo perciba, ¿no? Es casi como si este hilo rojo nos está jalando uno al otro, ¿no? Y aunque intentemos de darle vueltas, siempre logra mantenernos ahí o recordarnos en algún modo detrás de nuestra cabeza de que por aquí es mejor, ¿no? Es inconsciente o es decidido. Eso es algo que es demasiado metafísico, que no nos vamos ahorita a sentar a decidir, pero que el autor ha tratado de hablar de esto en varias ocasiones. Tiene otro anime
un poquito de spoiler quizás también de ese anime, que se llama 5 centímetros por segundo, en el que básicamente es la relación a distancia de amigos de infancia, que después hubo algo un poquito más, y cómo el destino imposibilita que puedan volver a estar juntos. O sea, no importa cuánto intentas, inclusive él, un poco de spoiler, intenta de ir a verla a la otra ciudad porque ella se muda, y la distancia y el tiempo, y empieza a nevar y el tren se detiene y ya no puede llegar a ella, y es simplemente, en este caso, en este otro anime, es el rendirte ante el destino, el aceptar el destino, ¿no? Simplemente no había un hilo rojo que te uniera a esa persona, quizás, ¿no? Tu hilo rojo está con otra persona, ¿no? Probablemente. Obviamente tiene otras obras, pero no nos detenemos ahí. Regresando a Kimi no Na wa, en este caso, él intenta de manejar una historia en donde sí el destino rojo, el hilo rojo del destino, los va a unir, inclusive en el tiempo y espacio, ¿no? O sea, no podemos darles muchísima información sin caer en spoilers, pero tendrán que creernos de que es una cuestión totalmente maravillosa, en el sentido de que no es simplemente el hilo del destino en el que era mi vecina todo este tiempo, ¿no? Sino hay algo más, es algo muchísimo más ciencia ficción, más mágico, más fuerte, y donde juega muchísimo, como decía Carmen, la cuestión de la cultura tradicional, el shintoísmo. O sea, estamos hablando de incluir rituales que hacen que trascienda la esencia de la persona. Así es, se habla en un momento, bueno, un poco de spoiler, pero en un momento de la historia se habla de este momento del día que ni es de noche ni es de día, ¿no? Es empezar el día y terminar, ¿no? Digamos la hora gris, como decimos en algunos lugares, ¿no? El crepúsculo, creo que llaman, ¿no? Y bueno, representa mucho porque es la noche y el día, ¿no? Bueno, la luz y la oscuridad, lo tradicional y lo moderno. El antes y después. Y es ese punto en el que se entiende en Japón. Y es una frase que dice Tazogare Doki. Tazogare Doki significa esto, ese crepúsculo. Y dice que en ese momento es donde puede suceder lo mágico, donde puedes ver lo no humano, ¿no? Y juega un poquito sobre esto, ¿no? Es justamente en ese momento en el que algo sucede entre estos dos personajes principales, hombre y mujer, que están unidos por este hilo del destino, ¿no? La búsqueda constante de sus esencias, de completar ese destino, ¿no? Y a pesar de todo, de que se encontraron en ese momento en el que se abrió la caja de Pandora, vuelves a despertar y vuelves a olvidar todo, ¿no? Pero sigue estando ese gusanito ahí detrás de tu oreja diciéndote, hay algo que debes recordar, ¿no? Así es quizás como cerrar los ojos y de repente, o bueno, ni siquiera cerrar los ojos, de repente en un momento ver otro plano, ¿no? Por un instante. Y pensar que te es conocido o reconocerlo, ¿no? Me recuerda un poco como a la canción de Nacho Cano, ¿no? De vivimos siempre juntos y moriremos juntos, ¿no? Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. Es un poquito esto el destino, el hilo rojo, ¿no? No es solamente una cuestión terrenal, no es solamente una cuestión de amores, es una cuestión inevitable, es una búsqueda constante de nuestras esencias, de buscarse obsesivamente a través del tiempo y espacio, ¿no? Como las almas gemelas, ¿no? Algo así, que probablemente en una vida no se encontraron, bueno, en otras creencias, en una vida no se encontraron, prueban a la siguiente para seguirse encontrando, porque este hilo rojo los sigue uniendo. Y bueno, solamente para los curiosos, esta cuestión del hilo rojo se llama musubi y es tradición japonesa, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, simplemente este anime explora muchísimo la cuestión del destino, del hilo rojo, de qué tan fuerte puede ser que incluso trasciende tiempo y espacio. Estos dos personajes principales, un mínimo de spoiler porque de todos modos viene en el tráiler, incluso intercambian cuerpos, digamos, uno se transporta al otro y puede empezar a profundizarse una relación, digamos, a la distancia, ¿no? A la distancia, pero que se va haciendo cada vez más personal, al punto en el que
uno y otro buscan encontrarse en ese momento en el crepúsculo. Obviamente el anime contiene muchos detalles también de la tradición, de la vida en los pueblitos, en el caso de la personaje femenino y en el caso del personaje masculino, la vida un poquito más deprisa y no digo superficial, pero no tan profunda ¿no? En Tokio como estudiante, como empezar a trabajar. Y como ella desea tanto poderse ir a Tokio, abandonar la tradición, y cómo él siente este vacío en su vida, en la vida diaria, y ese grito es lo que empieza a llevarlos juntos, ¿no? En cierto modo, ella desciende de una familia, un linaje de personas muy sensibles a este hilo del destino, que es muy intenso, que podrán tener el honor de conocer a esa persona a la que están ligadas, ¿no? Pero no puede ser simplemente en forma casual, no se va a dar así nada más porque sí. Es a través de una entrega a esa tradición de la familia. Ellos manejan prácticamente el templo del pueblo. Ella quiere escapar de todo eso y pues su familia no quiere que lo deje por obvios motivos. Al final ella concede quedarse, concede participar en esto porque ha probado un poquito la vida de Tokio a través de este chico. Pero es en el momento en el que finalmente ella acepta la tradición como parte de su vida, como parte de su existencia, y deja de huir de ella, que empieza a tener mayor contacto con este chico, ¿no? Es como dejarse llevar, ¿no? Algo así. Obviamente es muy difícil contarles todo esto sin darles muchos spoilers, pero la verdad es que queríamos dejarlos suficientemente picados para que la vayan a ver. Si les gustan las comedias románticas, lo van a disfrutar muchísimo. Si les gusta la animación de gran calidad, con mucho detalle, lo van a disfrutar también mucho. Si les gusta conocer de la cultura japonesa tradicional y todo eso, también lo van a disfrutar mucho. Entonces es por todos lados, es muy, muy interesante, Y ¿no? tiene un sabor como historia, tiene un sabor como las novelas de Murakami Haruki. También ese realismo mágico que realmente te metes tanto en la película que aceptas todo lo que te muestran, que luego quizás sales y dices, bueno, ¿eso es posible? Es absolutamente apta para toda la familia, solamente que los más pequeños probablemente no le va a entender de entrada, y probablemente uno mismo como adulto no le entiende a la primera y tiene que quedarse filosofando un rato y preguntarse ciertas cosas, pero no hay ninguna escena de violencia, no hay nada malo. Por lo mismo también a veces es un poco abstracto, no hay un enemigo al que vencer, ni mucho menos, simplemente es una historia mucho más profunda, ¿no? Y bueno, ¿ustedes conocían esta película? ¿Ya la vieron? Bueno, y si ya la vieron, no vayan a dejar spoilers en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le puede interesar o gustar este video, no dejes de compartirlo. Nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poco más, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad en Patreon, donde desde $3 puedes recibir ventajas, descuentos en nuestra tienda en línea, en el producto de la semana y mucho más. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.